Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este texto es obvio que remarca una hipérbole para las lenguas angelicales y por lo tanto su inexistencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado algo por el estilo? Sin embargo, ¿acaso el género, la estructura, que, dicho sea de paso, creo que es una hipérbole, es lo que nos quiere decir? Primera de Corintios capítulo 13 elimina, a causa de que es una hipérbole, la cuestión de que las lenguas puedan ser glosolálicas. En este video vamos a tratarlo y al mismo tiempo a demostrar que sin lugar a dudas la estructura y el género del libro, más el contexto sociohistórico y cultural, nos apuntan a que la glosolalia era una realidad vívida para los corintianos en la época de Pablo. En primer lugar, hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del texto de 1 de Corintios capítulo 13? Al mismo tiempo, ¿cómo afecta eso a la interpretación también del texto? Para responder a la primera pregunta, voy a citar a Grant R. Osborne. Y él va a decir que este texto paulino es un ejemplo notable de la literatura sapiencial del Nuevo Testamento. Es decir, el género de 1 de Corintios capítulo 13 es una estructura sapiencial. El amor es alabado por el apóstol Pablo como la sabiduría es alabada en Proverbios por, entre comillas, Salomón. Y es en este tipo de abordaje textual que es muy común, a causa de ello, el uso de figuras retóricas como por ejemplo la hipérbole. Ahora bien, teniendo en cuenta este primer dato, que el género, por así llamarlo, la estructura, la naturaleza de 1 de Corintios capítulo 13 es una literatura sapiencial que tiene el uso de la hipérbole como figura retórica aquí, ¿qué es la hipérbole? La hipérbole es una forma de intensificación del discurso que nos retrotrae al corazón de la existencia. Es decir, la exageración no es para expresar una irrealidad, sino más bien para llamar la atención sobre la propia realidad misma. Es decir, la figura retórica es un recurso comparativo. En este ejemplo, que ustedes van a poder ver a continuación, el apóstol Pablo compara al individuo, o sea, él mismo, que posee la habilidad de hablar en lenguas humanas y angélicas, con otro individuo que es él mismo, con la capacidad de amar. Sin embargo, aquí viene la cuestión. ¿Qué o cuál es la exageración que se usa como figura retórica? No es el lenguaje angelical en sí mismo. La exageración es la afirmación de que nadie puede dominar todo el lenguaje angelical y humano. Tal glosolalista o tal hablante en lenguas sería considerado la cúspide de la espiritualidad entre los mismos corintianos. Pablo entonces, de esta forma, al usar tal figura, expresa una verdad central en el texto. El hombre puede tener la mejor manifestación de elocuencia sobrenatural posible, pero si no tiene amor, no es nada. El apóstol habla de una posibilidad ventajosa, pero sí, al mismo tiempo, de una posible. A causa de esto, nosotros podemos ver bien en este gráfico que tenemos la primera hipótesis, que el apóstol es visto como un practicante de todo lenguaje sobrenatural posible sin el amor. Pero como segunda hipótesis tenemos al apóstol como un practicante del amor, independientemente del carisma manifestado o no. En la primera hipótesis observamos que hay un indicativo de una espiritualidad incompleta. ¿A causa de qué? Porque a pesar de que habla todas las lenguas, no tiene amor. Sin embargo, en la segunda hipótesis de este contraste, vemos un indicativo de una verdadera espiritualidad, porque más allá de las manifestaciones que pueda tener, tiene amor. Y este es el punto a resaltar del apóstol Pablo.
Ahora bien, como bien dije, el hombre puede tener la mejor manifestación de elocuencia sobrenatural posible, pero si no tiene amor no es nada. El apóstol entonces habla de una posibilidad ventajosa y al mismo tiempo de una posible, no de una imposibilidad. Y dice más, el ejercicio de la glosolalia, de la xenolalia sin amor es como el ruido de la adoración pagana. ¿Por qué? Porque una característica de la adoración pagana, especialmente el del culto a Dionisio y a Cibeles, en la época de Corinto, fue y era el golpear y retumbar címbalos y el claro sonido de las trompetas. Y esto es algo característico en Pablo, en el capítulo 13 y capítulo 14. Es como si le dijeras a un joven que vas a emplear: puedes hablar inglés, español y hasta mandarín, pero tu carácter es malísimo. Entonces, nunca vas a poder, a causa de esto, acceder a la empresa. En este aspecto, el recurso de la exageración está presente porque el interlocutor de esta conversación apenas domina 3 idiomas. Pero eso no significa la posibilidad de que no pueda dominar otros más adelante. Y al mismo tiempo, cambiar su carácter. Ahora bien, embutido esto, existe la posibilidad de que alguien pueda hablar en lenguas humanas y angélicas. No. Y aquí entra el recurso de la exageración para ejemplificar escandalosamente este discurso que está utilizando Pablo. Sin embargo, eso no significa el potencial para hablar ambos idiomas no exista. Este es el punto de Pablo. ¿Puede alguien hablar todas las lenguas humanas y angélicas? Si hablase, dice la Reina Valera. Si hablo, dice la NBI. Si yo hablo, dice la Reina Valera versión 2015, la actualizada. No elimina la posibilidad, pero, sin embargo, uno puede dominar todo, pero no tener amor. Y este es el punto. Entre la posibilidad y la imposibilidad, que hay una gran diferencia. El apóstol habla por hipótesis, e hipótesis entonces no es sinónimo de imposibilidad, sino todo lo contrario. La hipótesis es posibilidad, azar y opción. Entendiendo esto, ¿qué determina esta interpretación? El mismísimo contexto. El contexto del apóstol Pablo estaba delimitado por el concepto erróneo sobre la verdadera espiritualidad y una apreciación excesiva del don de lenguas por parte de los corintianos. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo tomó por asalto la expresión lenguas de ángeles? Si esto no fuera considerado por los primeros destinatarios de la carta como una realidad. En otras palabras, ¿una figura de lenguaje puede expresar una idea proposicional? O incluso, ¿una figura de lenguaje puede expresar teología? Evidentemente, la respuesta es positiva. El intérprete de la escritura no debe ignorar las figuras del lenguaje, suponiendo que el lenguaje figurado, a diferencia del lenguaje proposicional, carece de contenido teológico, tal como está escrito. Sin embargo, es necesario interpretar las comparaciones literalmente, a menos que hayan fuertes razones para interpretarlos en sentido figurado, como escribió Roy B. Suk. El lenguaje de figuras no es antítesis de la interpretación literal, es su complemento. Por lo tanto, decir que este texto es, en este versículo, solo una figura de lenguaje y por lo tanto ignorar las implicaciones del mismo es una muy mala interpretación. Existen numerosas referencias en la literatura judía que atestiguan una creencia en el primer siglo de lenguas angélicas. Mismo, vea lo que dice Leandro Formic en Profecía, Glosolalia e Entusiasmo Carismático en el cristianismo primitivo del siglo I, un análisis exegética de 1 de Corintios capítulo 14 del 1 al 25. En la página 100, Leandro, que tiene por tesis en su facultad este tema,
habla de que la glosolalia primitiva cristiana, especialmente en la primera carta a los Corintios, no encuentra un paralelo directo en las tradiciones de la religión grecorromana en el contexto del Nuevo Testamento, pero sí en el contexto más cercano, que es el misticismo apocalíptico judío, y en este fenómeno fue un hablar estático ininteligible en el contexto cultural. Por lo tanto, dado el contexto histórico, no es intrascendente que un pentecostal tome este texto para defender la idea de una glosolalia más allá de la xenolalia que vemos en Hechos, y que solamente ahí, en ese pasaje, se menciona específicamente que es xenolalia, en ningún otro lugar más en la Escritura. Además, la idea de que el texto es una hipérbole no justifica que la expresión usada por el apóstol Pablo sea una mera fantasía retórica. Así que este ha sido el video de la semana, mis amados hermanos. Espero que hayan podido congregar y estén bien en Cristo. Sé que está la otra perspectiva de que el texto de por sí no es una hipérbole, ya que el uso de condicionales, como por ejemplo, voy a utilizar la NBI, si hablo en lenguas, si tengo y entiendo y poseo, y si tengo y si reparto y si entrego, etc., son usos condicionales que el mismo apóstol Pablo utiliza en el resto de la carta, y que no significa que constantemente esté hablando en hipérbole. Sin embargo, la gran mayoría de los eruditos opina que es una hipérbole. Ahora, tal hipérbole no elimina la glosolalia, y mismo puedes aceptar la posición de que no es una hipérbole como que sí lo es, pero de todas formas, entendiéndolo de esta forma, mediante el género, la estructura y el contexto, es imposible llegar a la cuestión, a menos que tengas un prejuicio de que la glosolalia, las lenguas de ángeles, era una realidad vívida para los corintianos. Mis amados hermanos, nos vemos en el próximo video si Dios quiere. Recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo, está pronto por regresar. Dios los bendiga.